santo, ¿eh? Sí. Tú cuando escuchas música, tú no escuchas música. Tú escuchas a mi corazón latir por ti. Luego dicen que soy pesada. Me dicen mis amigas, eres muy pesada. Bueno, no son mis amigas. Mis padres les pagan para que vayan conmigo. Y me voy a ir. Porque es verdad, sí, soy muy pesada, muy pesada. Hombre, con deciros que a mí me llaman los de Vodafone y acaban colgando ellos. Buenas noches. Gracias. Aquí tenemos a varios de ellos, estos pequeños gremlins que crecen entre nosotros. Tenemos aquí a varios y vamos a dialogar con ellos. No sé si lo notas, desde que te fuiste me duelen las pequeñas cosas. ¿Y nuevos proyectos, Diego, ahora que te veo así relajado, eh? Nuevos proyectos, pues bueno, ahora tengo en mente que me dejen de libar las uñas, así que a lo más cercano. Entonces, tenemos un inhalador que es lo que hace que lo que piensa la perrita lo van a escuchar ustedes, ¿vale? Entonces... Le costó un poco adaptarse, pero bueno, hoy por hoy es muy buena, con un poquito de paciencia atiende perfectamente. Me subo, ¿vale? Un momento. Va su puñetera bola, como Sí, veis. no, ya. Venga, arriba, campeona. Bueno, las gafas Si y me todo. ayuda alguien, ya, 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 ya. la parte que me va a ayudarme un poco, joder. Ay, espérate que no... Pero Pero sabes subir... Gracias, ¿eh? No, de nada, hombre. Joder. Selma, es que no, que no, me tumbo yo, me cago en Dios. Sí, me tumbo. Vale. Vale, ya. He dicho abdominales. ¿Yo qué sé? Si no he ido en mi vida al gimnasio, ¿qué me estás contando? Que viene, vamos, estamos trabajando para que cada día, pues Valencia Online crezca y 11TV crezca y estemos a gustito todos aquí. Javi, ¿tú qué haces? No me quites el plano, Javi. Tú ya no tienes que hablar. Ya, pero yo tengo que salir, tengo que participar. ¿No se va Claro. este chico nunca? No. Qué asco de chaval, ¿no? Pues es que estoy pegado aquí, Eso ¿sabes? sí es verdad. ¿Sabes? Es que a mí no me... Realmente yo me sacáis los jueves por sacarme, porque yo estoy aquí toda la semana así. Sí, ahora luego cogemos con silla y todo y lo guardamos ahí, ¿sabes? Claro. O sea, el chico está aquí. Yo soy del derecho. Sí. Vamos a intentar acercar un poquito de la cultura japonesa para que vayamos conociéndolos. Es una cultura peculiar, así que lo vamos a ir haciendo poco a poco para que no os asustéis, no os preocupéis. Está todo controlado. Sí, está todo controlado. Hola. ¿Qué tal? Hey, vamos a subir un poquito la energía después vamos de... a subir la energía. Sí, es que sí. yo, sabes, tú me conoces ya. Lo sé. Y sabes que los animales a nosotros... Te tocan ahí. Me tocan, los animales te tocan me tocan. ahí. Vamos a dejarlo ahí. Como el perro ese que comía mermelada, ¿te toca? Sí, Vale. Ricky Martin. Ya vamos subiendo, Vamos subiendo esto. Bueno, especial Navidad. Especial Navidad. El primer especial Navidad. ¡No comáis turrones! Ya Bueno, estamos. Espera, no. Va a ser un especial Navidad. Amparo, hoy nos mata ya. Hoy los de las Amparo. cámaras ya están diciendo Amparo se esto. tira hoy. No pasa nada, podéis comer turrones si queréis. Como me entere, os voy a dar este inventazo como te hacía mi padre. Claro, es que vamos a ver, vienen Navidades, vienen la cena, las comidas, todo, y yo le digo a Alex, digo, vente y habla un poquito de lo de Navidad, que sea de acá, de las comidas y de tal, os vais a enterar. Que os digo una cosa, que lo de las cenas hay que tener cuidado y tal, lo de las comidas no, las comidas están No, muy bien. vas por ahí mal. No, te lo juro que va muy bien. Vale. ¿Se va muy bien o no? Los chicos nos entendemos. Bueno, Alguna de estas, ¿no? Raúl Antón tiene un sueño que él quiere hacer, y es el siguiente, Raúl, esto de que te quieres disfrazar de algo y ir a un sitio en Halloween. No, es un sueño, lo he hecho ya. ¿Ah, ya lo has hecho? No lo he contado nunca, pero sí, cuando ¿Lo salió has el chiste hecho? es porque lo había hecho ya. ¿Qué dices? Claro. Pues cuéntanoslo Hay a la gente que me dice, audiencia. ¿y eso tan bueno se te ocurrió a ti? ¿O serás algo? ¿Algo? ¿Tienes pitos? Pues me pito. Me disfracé de la muerte, en ese momento me disfracé de un monstruo y me fui a una residencia. Y me lo pasé muy bien. Y digo, a que se duerma me lo llevo, ¿eh? A ver, ya había estado con anterioridad y se los dije que iba a disfrazarme y les tal. Y avisaste como, un poco, claro, ¿no? no soy tan mala persona. No sé, si me hubiera muerto yo. ¿Sabes? Fíjate, mira, esto es real, ¿eh? Un portero de un equipo juvenil de Estados Unidos habla castellano al despertar de un coma. Vista la noticia, en la Moncloa no descartan inducir al coma a Rajoy, míralo, ahí está, para que al despertar del coma Mariano hable inglés o francés, o por lo menos que hable bien el castellano, ¿sabes? Que con eso ya nos conformaríamos, claro que sí.
cobra! ¡No hubo cobra! ¡La cobra no existió! ¡Le estaba quitando el carmín que sabe de cómo les abuele, de Faneixina! ¡Claro! ¡No había cobra! Bisbal y Chenoa se aman y calma, ¿de quién eres tú? ¡Que te calmes! ¿Cómo Hola, estamos? buenas, ¿qué tal? Aquí, en modo navideño. Modo navideño, ¿no? Modo navideño. Hoy vienes a hablarnos de cosas, de los mejores viajes que podemos hacer, ¿no? Sí, Los sitios... algunas sugerencias Claro. y claro, evidentemente la sugerencia número uno que tenemos para Navidad es visitar sitio con nieve, ¿no? Claro. Ahora todavía empezamos con Papá Noel y luego ya nos iremos un poquito más hacia el este a buscar el desierto. Hoy va de desiertos. Uno desierto de hielo y otro va a ser desierto de toda la vida, ¿vale? Los osos blancos, por desgracia, están desapareciendo, hay muy poquitos y esos buscan más el Polo Norte, más contacto con el agua. Pero aquí no, el caso de los osos no es muy grave, o por lo menos yo no he visto ningún oso cuando está en Finlandia, vamos. Algún oso con peludos, sí, pero... Y de hecho, el oso que sí que he visto en Finlandia es la cerveza típica de Finlandia se llama la cerveza Karu, y no sé si tenemos una imagen por ahí que hay un vasito de cerveza con el logo. Sí. Mira, aquí lo tenemos. El lunes vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de ovnis, de espíritus, de Belén Esteban, que también entraría ahí un poquito, ¿verdad? Es misteriosa ella. Vamos a hablar de todo eso con Raúl Antón. Pero nada, hay otros sitios brutales ahí en el cementerio de Valencia. Por ejemplo, hay un nicho, que es el nicho 1501, tiene ese número, donde detrás esconde una historia de amor y de ¿Qué muerte dices? terrible. Sí, es donde la persona que está ahí enterrada, murió su mujer, la enterraron allí, la sacó porque quería estar con ella aún muerta, y echándola de menos, por eso hay amor también, la echaba tanto de menos que se casó con su hermana. O sea, es algo, Era un poco golfillo también, era un brutal. poco golfete. Lo podéis ver en las imágenes y tal. Vamos a Cristina Vázquez, que ella es una cuentacuentos, músico, cantante espectacular y que nos ha venido hoy a mostrarnos un poquito del trabajo que realiza ella para con los niños. Nos vamos a despedir, ya volveremos la semana que viene, martes, y con muchas más cosas divertidas y culturizables aquí en Valencia Online. Os dejamos, como siempre, con música, esta vez con un videoclip prácticamente recién estrenado. Estamos hablando de Ricky Martín y el Vente pa' acá. Venid vosotros también, aquí a Valencia Online, a 11TV. Hasta el martes, buenas noches.